La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora presentan Contigo en la Enfermedad. Oh, qué dicha recibirle a medianoche o al amanecer, por eso en vez... Este programa te ayudará a mirar con ojos de fe la enfermedad y a descubrir en ella el amor misericordioso de Dios que nunca te abandona. Convierte en una ofrenda y en holocausto mi enfermedad. Si tú lo quieres, oh Señor, puedes sanarme para esta vida y para la eternidad. Oh, qué dicha recibirle a medianoche. Muy buenos días a todos y bienvenidos a su programa Contigo en la Enfermedad. Les saluda, como todos los viernes, el doctor José Enrique Canjiano, psicólogo clínico. Durante estas semanas vamos a estar hablando sobre un tema que ha sido de gran relevancia e importancia en los últimos tiempos y ha cobrado más auge en estas últimas semanas, y es el tema del suicidio. Es un tema bastante complejo, pero a su vez sumamente importante discutirlo para que podamos entender cómo las personas pueden ayudar a aquellos individuos que estén pasando por un proceso de ideación suicida o intento suicida, que podamos reconocer las señales del suicidio y que podamos de cierta manera ayudar a estas personas a canalizar ese sentimiento de tal forma de que no tenga que recurrir al suicidio. Y habíamos hablado algo sobre la historia del suicidio en términos de los diferentes países, cómo veían el suicidio. Estuvimos hablando también las agresiones contra la propia vida y los factores tanto sociales, psicológicos, que generaban el que la persona pudiera desarrollar una conducta suicida. Ahora bien, vamos a continuar con el tema porque sé que mucha gente está interesada en el mismo y específicamente cómo usted puede ayudar a una persona que está presentando este tipo de conducta. Se piensa que los suicidas son todos depresivos. Bueno, no necesariamente. Si hablamos de ser depresivo, lo cual tiene una connotación más permanente, probablemente haya un mínimo de suicidios consumados en personas cuya problemática psicológica fundamental no sea la depresión. Pero si hablamos de del estar depresivo, del estar con ánimo y con pensamientos de depresión, es casi lógico suponer que el individuo en el momento del suicidio no presenta un estado depresivo ligado a la desesperación y a la desesperanza. Por eso es importante entender que el depresivo siente la carencia de algo o de alguien. Muchas veces incurre en reiteradas tentativas de suicidio buscando llamar la atención y reclamar ayuda. Y vemos los innumerables casos de personas que solo buscan comprensión y apoyo. Otros, en cambio, ven la muerte como la única solución de sus problemas. Y en el individuo se produce un agotamiento de las esperanzas. Las decisiones intelectuales se transforman en decisiones impulsivas y actúa de forma impulsiva en relación a su afecto. La persona no se da cuenta de que lo que está sintiendo es de carácter transitorio. Pues puede ser un estado de ánimo que va a ceder, que va a pasar, que puede mejorar cambiando algunos aspectos de la vida, ¿verdad? Pero en el suicidio por depresión se encuentra distorsionada la percepción de la realidad. Y por lo general hay un agotamiento de las energías, surgen los conflictos y desmotivación. Los tiempos mentales mayormente son en el pasado. La persona siente culpa, siente frustración. En el presente siente como un enfoque pesimista de la realidad, como que no va a cambiar, que esto va a seguir igual, que vamos a estar en las mismas.
y el futuro lo vemos sin salida, sin valor. Por eso es aconsejable, cuando ocurren estos cambios o modificaciones personales, familiares o sociales, recurrir a ayuda, ya sea ayuda a través de un profesional o una persona que pueda orientarlos con relación a los sentimientos que está experimentando en ese momento. Puede también haber medicamentos antidepresivos y un aspecto muy importante que es el apoyo espiritual, donde la persona pues puede sentirse en armonía con Dios. Ahora bien, ¿cuáles son los estados del proceso suicida? Cuando hablamos del proceso suicida, estamos hablando de que el individuo pasa por unas etapas o unos estados. El primer estado aparece latente la crisis. Surge la depresión, el aislamiento, la pérdida de rendimiento, la falta de voluntad. Aquí la persona se siente desmotivada, sin sentido, le pesa el día, no sabe cómo enfrentarlo, no encuentra qué hacer, puede sufrir de insomnio, problemas al dormir, ideas de, pues, como que nada le sale bien, culpa. Y en este momento la persona no tiene la voluntad o el placer para llevar adelante su tarea diaria. Y como decimos, se encuentra desgastada. Al final se reanima porque le alivia refugiarse en su dormitorio. Pero surge en el individuo la primera idea de suicidio que lo sorprende a él mismo. Y generalmente su reacción es oponerse. Luego empieza a interiorizar por los medios masivos de comunicación de que otras personas lo consumaron. Estas noticias muchas veces de que esta persona se suicidó, el otro intentó suicidarse, puede llevar a pretender la idea de suicidio, aún sin ser en él una decisión firme. En el segundo estado, la persona va tomando ya la idea, no ve ninguna otra salida. Empieza a sentir que la muerte es la solución más positiva para enfrentarse a los problemas que está teniendo. Generalmente, si se le pide que luche por salir y que se levante, si se le afirma que vale la pena para superar ese estado, lo único que provoca en él es un sentimiento de culpa que lo irrita aún más. ¿Por qué? Porque se presenta una marcada alteración del juicio crítico. La persona no tiene la capacidad de entender qué es lo que está pasando. Y los pensamientos, las ideas, pues muchas veces no mantienen un proceso lógico. Existe una pérdida de la relación de la causalidad de que te está pasando esto por esta situación. Así que en este estado la persona se encuentra muy ansioso y es cuando realmente da avisos de lo que proyecta hacer. El uso de la medicación antidepresiva en esta etapa hay que bregarla con gran precisión porque puede haber riesgos, ya que por su efecto desinhibitorio puede favorecer el que la persona pues entonces se sienta un estado donde puede actuar impulsivamente y entonces utilizar el medicamento en exceso como parte del proceso de suicidio. Normalmente, unos 6 meses antes de suicidarse, el 40% de las personas lo comunica al médico, al psicólogo, al sacerdote. Y el 80% lo da a conocer a la familia o los allegados. Pero estos avisos generalmente no son tenidos muy en cuenta, no se toman en cuenta, pues se piensa de que la persona nunca lo va a hacer. La persona se reafirma desgraciadamente en su idea de que a nadie le importa de que sigue existiendo, y entonces lo contrario, porque él siente como que no le están haciendo caso. Hay que destacar que a veces no existe tal comunicación ni lazos familiares, y que puede haber limitaciones económicas para lograr ir a tratamiento psicológico, o no se le da importancia a los pensamientos. Y ahí pasamos a la tercera etapa. En la tercera etapa domina la tranquilidad, la calma, como decimos, la calma antes de la tormenta. Ya el individuo está decidido cómo
cuándo y dónde lo va a realizar. Y esto como que le da una sensación de alivio inmediato porque entiende que encontró una salida a su situación. En otras palabras, la persona ve en la muerte su liberación absoluta. ¿Y qué hace? Pues muchas veces la persona ordena los últimos días de su vida, quizás pague algunas cuentas, visite familiares y amigos que no ha visto en mucho tiempo. Y esto es como una señal del último adiós, a pesar de que la apariencia muestra que el individuo ha superado los problemas. Por eso es que esta es la etapa de mayor peligro y es la más difícil de detectar, porque uno se puede engañar pensando que el individuo, mira, cayó ya en tiempo, está visitando, está compartiendo, está encargándose de las cosas, pero las estadísticas nos indican que puede producirse alguna conducta fatal entre 2 a 6 meses después de recibir el alta médica, cuando se piensa que la persona ya ha superado el suicidio. Ahora bien, el suicidio puede ocurrir por edades. Cada etapa de la vida tiene unas connotaciones distintas. Por ejemplo, en los niños y adolescentes hemos visto que en los últimos años ha aumentado el número de suicidios e infantes en adolescentes, especialmente en los varones, llegando a ser, después de los accidentes de tránsito, la segunda o tercera causa de muerte en el grupo, mayormente entre los 14 y los 20 años. ¿Qué factores predisponen a que un niño pueda cometer suicidio? Bueno, puede haber problemas severos en la comunicación, fracaso o humillación en la escuela, antecedentes de suicidio en la familia o algún amigo íntimo, muerte reciente de un familiar, traslado de vivienda, pérdida de amistades, incapacidad para adaptarse a nuevos estilos de vida, experiencias traumáticas tempranas que afectan las estructuras y muchas veces vemos en estos niños el que pueda haber agresión sexual, pornografía infantil, perversión hacia los niños. O sea que en esta etapa el suicidio de los niños está muy relacionado con factores sociales que predisponen el mismo. Vamos a una pausa y regresamos nuevamente. Oh, qué dicha recibirle a medianoche o al amanecer. Por eso en vela me mantengo bien despierto y como lámpara encendida arderé. Mi sufrimiento se convierte en una ofrenda y en holocausto mi enfermedad. Si tú lo quieres, oh Señor, puedes sanarme para esta vida y para la eternidad. Oh, qué dicha recibirle a medianoche o al amanecer. Por eso en vela me mantengo bien despierto y como lámpara encendida arderé. Continuamos discutiendo en el día de hoy el tema del suicidio y antes de la pausa estábamos hablando del suicidio por edades y habíamos hablado de los niños y adolescentes. ¿Qué factores pueden predisponer en un adolescente? Pues mira, puede haber situaciones como los divorcios de los padres alcohólicos, depresivos, embarazos no deseados en un adolescente, abuso de drogas o alcohol, trastorno de conducta, fracaso de noviazgo porque piensa que él la dejó, ella lo dejó y ese es el final del mundo, contacto con personas, familiares o amigos íntimos que llegaron a consumir o intentaron un suicidio, traslado de vivienda porque tiene que adaptarse a nuevos estilos de vida y tiene pérdida de amistades, el deseo de castigar o manipular a los seres queridos como una fantasía. Viene a la mente la idea de que estoy seguro que te vas a arrepentir cuando yo me muera, como que tiene coraje, ¿verdad? De cada 6 suicidas, uno deja una carta a los seres queridos.
Y la de los jóvenes suele manifestar como cierto tipo de coraje y como que hay cierto tipo de incomodidad interna. En términos de los factores que predisponen a los estudiantes universitarios, tenemos la presión que puede tener la familia para que el joven tenga éxito, para que termine una profesión. Muchas veces el fracaso académico significa la pérdida de estima o amor de los padres. Y tenemos entonces la competencia con los otros compañeros para poder mantenerse y destacarse en los estudios. Estas circunstancias probablemente por sí solas raras veces motivarían una conducta suicida, pero cabe destacar que puede ser lo que decimos la gota que colma el vaso. Además tenemos la publicidad de suicidios espectaculares, donde se destaca en la prensa, en la televisión, de jóvenes que amenazan suicidarse o intentan suicidarse. Por lo tanto, es bien importante, si tú ves a este joven distante, un poco triste, preguntarle, te veo preocupado, coméntame qué te sucede, ¿has pensado en terminar con todo? Especialmente cuando buscan este tipo de ayuda o cuando su estado y expresiones verbales dan indicio para ellos. En los adultos, la etapa más alta del suicidio se registra en la edad comprendida entre los 40 y los 69 años. Y algunos motivos que desencadenan el que la persona puede suicidarse es, como habíamos hablado, el estado depresivo. Muchas veces se automedican o se hacen diagnósticos caseros para resolver el problema. El desempleo, la inestabilidad laboral, el pasar mucho tiempo ocioso, eso puede generar ansiedad, depresión y un sentimiento de que no es útil. La problemática en la elaboración del duelo, especialmente cuando se transforma en algo ya negativo. La persona no tiene la capacidad de sufrir, sino que agudiza el dolor. Si hay infidelidad, si hay problemas sexuales en la pareja, esto puede llevar a situaciones de extrema angustia. También es muy frecuente en los divorcios, porque implica emocionalmente una separación, especialmente si es una experiencia repetitiva, si en consecuencia estas personas pues son las más afectadas por el alcoholismo, la depresión, conductas suicidas. Puede haber sentimientos autodestructivos como una forma de escapar para terminar con la violencia que tienen en la familia o los problemas que están teniendo. Muchas veces vemos personas que han sido encarceladas injustamente o personas presidiarios que registran un tipo de angustia por estar en este tipo de ambiente. En los ancianos es probable que las personas mayores que hayan tenido cuadros depresivos en otras edades vuelvan a recaer. Pero también puede que los supere y los maneje con mayor facilidad. Las causas de la depresión en esta etapa en los ancianos son igual que en las anteriores, pero hay que sumar otras nuevas y es básicamente que nuestra cultura se orienta mucho hacia la juventud y el anciano como que pierde mucho de su espacio físico, familiar, económico, intelectual y social. Y por lo general vemos en este anciano sentimientos de soledad, falta de firmeza religiosa, aislamiento social, falta de recursos materiales para vivir porque ya no está trabajando, a lo mejor no iba a recibir una pensión y no la está recibiendo. Cambio de estado de dependencia, porque entonces ya se siente como inútil, como una carga, porque tiene que depender de los hijos, de los yernos, de la nuera. Hay un deterioro físico, porque ya hay que ayudarlos a moverse, a bañarse. Está la presencia del efecto del nido vacío, que es cuando entonces todo el mundo se va y él se queda solo en esa casa. El insomnio automedicado o maltratado. Y estas situaciones deterioran la autoestima del anciano. Y lo más característico de las conductas autodestructivas en él es que vemos que ese anciano empieza a dejar de comer, ocultan los síntomas al médico, los familiares, abandonan los tratamientos médicos, muestran un reducido interés por recuperar la salud.
Estas conductas nos denotan una depresión que puede ser observada por la familia y hay que referirlo a tratamiento psiquiátrico o psicológico. Y vemos que a medida que aumenta la edad se duplica el riesgo de suicidio. Y los métodos más contundentes son el ahorcarse o el utilizar un arma de fuego. Y las personas mayores realizan pocas veces estos de suicidio o amenazas. ¿Cómo podemos reconocer las señales peligrosas en el suicidio? Bueno, en términos generales, el suicidio no ocurre sin advertencia. El 80% de las personas con idea de suicidio dan señales claras pidiendo auxilio. Así que tenemos que aprender a conocer estas señales para poder intervenir adecuadamente y a tiempo. Muchas veces vemos que la persona lo ha intentado anteriormente y no se ha consumado. O te manifiesta expresiones verbales como ya no importo a nadie, ojalá yo estuviera muerto, sé que mis problemas se van a acabar pronto, no estaré aquí cuando vuelvas el lunes. Todo esto son declaraciones que hay que tomarlas en serio, porque hay que indagar la profundidad de las mismas. O si observamos cambios en conducta, cuando las personas normalmente activas se retraen, cuando las personas comienzan a incurrir en riesgos poco comunes. Cuando hay cambios en la alimentación, la persona tiene pérdida de apetito, insomnio, molestias musculares, sentimiento de desesperación, culpa, no tiene proyectos en su vida, no disfruta de la vida, se separa de los amigos, ya no comparte con las otras personas y prefiere mantenerse solo o aislado. Puede haber abuso de sustancias adictivas, por ejemplo, el abuso del alcohol, de las drogas, está muy ligado con el intento suicida. Compras poco comunes, y es la persona esta que puede comprar un arma, una soga, cualquier objeto que puede despertar sospechas. Así que es bien importante estar pendiente de que si la persona lleva este tipo de objetos al hogar. Por lo general, muchas veces regalan objetos de su propiedad. Alguien que ha decidido suicidarse puede que regale sus posesiones personales, por ejemplo, fotos, prendas. Puede haber problemas en la escuela, en el sitio de trabajo, en la familia. Vemos los bajos rendimientos en la escuela, en la universidad, en el trabajo. Y la persona muchas veces trata asiduamente temas sobre la muerte, ya que el deseo de terminar con la propia vida puede reflejarse en tratar el tema de la muerte en trabajos artísticos, en poesía, leer frecuentemente sobre el tema, interesarse mucho sobre la muerte de personas célebres, encontrar satisfacción en películas que abordan dichos temas. Otros indicativos podrían ser quejas físicas, hiperactividad, promiscuidad sexual, conductas raras para atraer la atención y dolor o sufrimientos prolongados después de pérdidas o de muerte. Así que conviene tener en cuenta que muchas personas que pasan por estas crisis en absoluto participan de ideas suicidas, pero es prudente no quitar valor a estos síntomas. Y como todos los programas de Contigo en la Enfermedad, tenemos el momento de la meditación. Y en la meditación de hoy nos dice: en la cultura popular existen frases que cobran una fuerza y un sentido esperanzador entre ellas. Decimos: Dios aprieta, pero no ahoga. Dios nunca llega tarde, siempre llega justo a tiempo. Y estas expresiones que suelen usar para dar un consejo, una palabra de ánimo a otros o a nosotros mismos, sirven como un grito que esconde una esperanza. En muchas ocasiones hemos experimentado el abandono, la soledad y el vacío, la experiencia de un divorcio, la muerte de un ser querido, una enfermedad, cárcel, la vergüenza pública y los problemas existenciales nos hacen sentir que hemos sido abandonados por los nuestros. Incluso pensamos que hemos sido abandonados por Dios. Sin embargo, el Señor nunca abandona, nunca se mueve, nunca cambia. Dios siempre está cerca de nosotros. San Agustín decía que Dios está más cerca de nosotros que nosotros mismos
y que estamos más rodeados de Dios que los peces de agua en el mar. Cuánto consuelo, belleza, dulzura y ternura en estas palabras del Señor en el día de hoy. Él es el siempre presente, el que nunca abandona, el que nunca nos olvida. La invitación que hace hoy el Señor nos hace es mantener nuestra confianza en Él, porque su vida es la garantía de nuestra salvación y de la vida eterna. Jesús es la palabra del Padre, que se nos da como un regalo para que creyendo en Él, tengamos la vida prometida a quienes confían en su juicio, más que en las obras de sus manos. Así que terminamos esta parte del suicidio. El próximo viernes vamos a completar el tema del suicidio, ya específicamente hablando cómo usted puede ayudar a una persona que está presentando problemas ante el suicidio. Muy buenos días a todos y bendiciones. Qué dicha recibirle a medianoche o al amanecer, por eso en vela me mantengo bien despierto y como lámpara encendida arderé. Mi sufrimiento se convierte en una ofrenda y en holocausto. Contigo en la enfermedad. Este programa fue presentado por la Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce y esta emisora. Puedes comunicarte a Omecos, P.O. Box 7520, Ponce, Puerto Rico 00732-7520 o escribirnos por email a omecosponce@gmail.com. Omecos cuenta contigo. Ayúdanos a seguir nuestra misión. Nuestra misión es cumplir con la encomienda que nos dejó el Señor de evangelizar y comunicar la verdad a toda criatura, utilizando todos los medios de comunicación y las nuevas tecnologías al alcance. Puedes hacer tu donativo u ofrenda utilizando ATH Móvil Business. La identificación del PAD es Omecos Ponce.